Bienvenidos a otro video del curso. En esta ocasión te voy a enseñar los métodos mágicos de Python. Se llama así porque esta es una especie de polimorfismo avanzado que trae integrado Python y esta es la belleza de Python. Muchos lenguajes orientados a objetos también tienen este tipo de cosas, como por ejemplo C++, que te permite definir operadores, pero en Python les decimos operadores mágicos y a continuación vas a ver por qué son mágicos. Vamos a hacer la suposición que queremos escribir una librería de álgebra lineal y pues vamos a comenzar por definir las operaciones de los vectores, ¿no? Que en este caso vamos a definir ciertos puntos y vamos a definir la suma, la resta, la multiplicación, división por un escalar, etcétera, ¿no? Vamos a ver un poquito de todo eso. Y para esto vamos a importar la librería mat. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, una clase que se llame punto y esta clase punto en su constructor va a recibir simplemente dos parámetros que son x y y. Y estos valores pues los guardamos como atributos. Entonces vamos a darle aquí self.x igual a x y self.y igual a y. Y supongamos que tenemos el P1, que es el punto 1, que va a ser igual a punto, y pues, supongamos que es el 1,3, y el P2, que va a ser igual a punto, y que va a ser igual al 1,2. Bueno, vamos a ponerle 2,5 para que varíen un poco los valores. Y por ejemplo, uno lo que haría es, si quiere sumar estos puntos, pues lo que haríamos sería decir P1.x más P2.x y así las cosas, ¿no? No hay una forma de hacer, por ejemplo, P1 más P2, ¿no? Supongamos que queremos crear un punto P3 que sea igual a esto. Pues si ejecutamos nosotros esto y hacemos, por ejemplo, Python, polimorfismo, nos dice que el más es un operador que no está soportado por punto. Entonces nos veremos como en la necesidad de crear una función, ¿no? Que se llame def sumar puntos. Entonces que reciba un P1, un P2, P1, P2 y que retorne un nuevo punto, P3, a partir de la suma de esos valores, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle P3, bueno, vamos a ponerle X3 es igual a P1.x más P2.x, estamos accediendo a los atributos de cada punto, y por ejemplo Y3 es igual a P1.y más P2.y y pues lo que haríamos sería crear un punto P3 que sea igual a punto que reciba estos parámetros. Entonces sería X3 y Y3, ¿no? Entonces, en algún momento, si nosotros queremos sumar estos puntos, pues diríamos que P3 es igual a sumar P1, P1 y P2, ¿no? Entonces, si volvemos a ejecutar este código, pues ya no nos da error, pero tenemos que imprimir P3, ¿no? Entonces, también para imprimir necesitamos acceder a los atributos. Entonces, vamos a hacer P3.x, P3.y. Si quieres, le puedes dar el formato que tú quieras. Y ya nos dice que el P1 más el P2 es 3,8, ¿no? Es el nuevo vector, por así decirlo. Pero imagina que trabajo es escribir una función para cada una de esas operaciones. O sea, estar escribiendo una función de suma, estar escribiendo una función de resta, estar escribiendo una función que los imprima. Y aquí es donde viene la definición de los métodos mágicos. Vamos a eliminar todo esto y vamos a regresar a nuestra implementación del clase punto. Python tiene ciertos métodos mágicos, como por ejemplo el método mágico add, ¿no? Entonces, este método mágico add te va a permitir utilizar el operador más para hacer sumas entre un objeto y otro. Entonces, si tú te fijas, este operador recibe un other como parámetro, como parámetro de este método, y lo que hará será sumar. Entonces, este método mágico add lo que hará será retornar otra instancia del objeto punto, una nueva instancia, haciendo la suma de este punto con el otro punto. Entonces sería self.x con other.x. Ese sería, bueno, aquí sería más y ese sería el punto x, ¿no? Si tú quieres, puedes como separar las definiciones y definir x y definir y sumarlos por separado, pero yo lo estoy haciendo así. Entonces, para y es lo mismo, ¿no? Self.y más other.y.
Entonces, a la hora de que nosotros queramos crear un punto P3, pues simplemente tenemos que hacer P1 más P2. Y vamos a correr de nuevo este ejemplo y no nos muestra nada porque no hemos definido tampoco un método que nos imprima el resultado. Vamos a utilizar otro método mágico de Python que se llama string. Y es la representación del string de cómo se vería el objeto si lo queremos imprimir. Porque en este mismo momento, si nosotros hacemos print P3, por ejemplo, y queramos visualizar qué valores tiene, pues nos da la referencia del objeto, ¿no? Ahora vamos a utilizar el método mágico que se llame string. Y este string vamos a decirle cómo queremos que Python, vamos a decirle a Python cómo queremos que muestre estos mensajes. Entonces, para hacer eso tendremos que definir o retornar un string que se llame f y vamos a abrir los paréntesis, que sea punto, por ejemplo, y abrimos y cerramos las llaves. Y aquí vamos a poner self.x y vamos a ponerle acá también, por ejemplo, self.y. Cerramos el paréntesis y sigue siendo un string. Pero si nosotros volvemos a imprimir esto, si te fijas, ya no nos muestra la referencia del objeto, sino que nos imprime el punto. Y nosotros lo único que hicimos fue imprime P3. No nos interesa nada más, simplemente imprime P3. Y como nosotros reescribimos este método de cómo se debe de imprimir el objeto, pues tenemos punto 3,8. Entonces estamos sobreescribiendo estos métodos que vienen por default en las clases de Python. Le estamos diciendo a Python cómo queremos que interactúe con los objetos. Ahora, así como definimos un operador de suma, podemos definir un operador de resta. Y es más o menos muy igual. Y lo voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces lo voy a poner aquí y le voy a poner, por ejemplo, sub, que es como subtraction en inglés. Entonces eso hace referencia a que este es el método para resta. Entonces en lugar de sumarse, pues simplemente se van a restar. Entonces aquí vengo, cambio el más por el menos, cambio el más por el menos. Y ahora pues yo puedo hacer esto mismo. Puedo hacer esto mismo acá abajo. Voy aquí a juntarlos y en lugar de hacer P1 más P2 voy a hacer P1 menos P2. Entonces yo puedo volver a correr este ejemplo y como puedes ver me sale las operaciones, ¿no? Ya estoy diciendo a la Python cómo tiene que interactuar con los objetos cuando yo le digo que quiero hacer una suma o una resta. Ahora, no solamente puedes hacer esto, sino que también puedes... bueno, este string es para retornar una representación del string del punto, pero puedes hacer también una representación oficial del punto. Es decir, hay otro método que se llama repr y más o menos tiene más o menos el mismo efecto que el string, ¿no? Nada más que el string te retorna como que un string, cómo se representa ese objeto, y la representación es literalmente cómo se representa ese punto. Pero pues yo siempre utilizo string, ¿no? Me parece más práctico. Pero ahora, no solamente esto, puedes hacer sumas y restas, puedes definir operadores lógicos. Por ejemplo, puedes definir un operador de igualdad en el que pues obviamente voy a darle un return que me va a retornar un verdadero y un falso. Y un punto es igual a otro si, solo si los dos valores x y y de ambos son iguales. Entonces lo que voy a hacer es self.x es igual a other.x y self.y es igual a other.y, ¿no? Entonces yo aquí puedo decirle también, por ejemplo, que me imprima si P1 es igual a P2, ¿no? Entonces yo aquí espero un false, ¿no? Entonces aquí retorno un false, pero si por ejemplo hago P1 es igual a P1, pues me dice true, ¿no? Entonces, de esta manera tú puedes ir sobreescribiendo y pues puedes investigar en internet, en la documentación de Python, todos los métodos, puntos, todos los métodos mágicos que tiene Python. Ahora, no solamente podemos definir los métodos mágicos, podemos seguir implementando otros puntos que decíamos, ¿no? Por ejemplo, si queremos calcular la distancia al origen de cualquier punto, pues debajo de los métodos mágicos podemos definir una función que se llame distancia al origen. Entonces aquí simplemente es un self y lo que hacemos es retornar con la librería mat, con la fórmula de distancia, el cuadrado de x, que es 2,
más el cuadrado de y, ¿no? Ese es el típico teorema de Pitágoras. Entonces podemos imprimir esto, por ejemplo. Entonces podemos decirle print P1 punto distancia al origen. Y estamos encapsulando esta implementación dentro del objeto. Entonces cualquier punto que tengamos vamos a poder calcular su distancia al origen. Entonces corremos esto y entonces la distancia al origen del punto P1 es 3.16. Podemos hacer lo mismo con P2. Entonces podemos poner y copiar y pegar esto. Lo ponemos aquí. Y podemos hacer lo mismo con P3, por ejemplo, para que entendamos cómo quedan los puntos con respecto al origen. Si te fijas, aquí te lanzan la distancia de cada punto. Ahora, podemos calcular también, por ejemplo, el punto medio entre dos puntos. Y esto sería la implementación de un método estático. ¿Por qué? Porque un punto medio no hace referencia al objeto en sí, sino a dos puntos cualquiera. Es decir, la clase punto va a tener métodos en los que tú puedes utilizar otros objetos y simplemente instanciar ese método directo de la clase. Entonces vamos con una arroba decir que este es un static method o un método estático y vamos a decir punto medio. Esta es una función que va a recibir un punto P1 y un punto P2. Si te fijas, los métodos estáticos no reciben como parámetro el self, porque no necesariamente nos vamos a referir al punto consigo mismo, al objeto, sino que este es un método de clase, como lo vimos en videos anteriores. Entonces, esto lo que va a hacer será retornar un punto nuevo, en donde simplemente calcule el promedio de cada punto. Entonces, este será P1.x más P2.x dividido entre 2, P1.y más P2.y dividido entre 2. Y pues, ¿cómo utilizamos este método? Simplemente vamos acá y decimos que el punto medio va a ser igual a punto. Quiero que observes que no estamos utilizando o accediendo al método desde un objeto. Estamos accediendo al método desde la clase. Entonces, punto medio, P1 y P2. Y pues puedes imprimir el punto medio, ¿no? Entonces, puedes ponerle un texto ahí que el punto medio entre P1 y P2 es tal, ¿no? Entonces, este nuevo punto ya tiene todos los métodos como necesarios que puedes utilizar para, por ejemplo, calcular la distancia al origen, ¿no? Entonces, distancia al origen y puedes imprimir este mensaje, ¿no? Entonces, imprimimos esto también. Y como puedes ver, vamos a correr este ejemplo. Entonces, como ves, el punto medio de P1 y P2 es 1.5 y 4 y su distancia al origen es 4.27. Entonces, espero que te haya gustado este video. Son los métodos mágicos de Python. Te sugiero que te conviertas en miembro de la comunidad o lo consideres al menos para poder seguir financiando todos estos videos que son gratuitos para ti. Entonces dale like, suscríbete, compártelo y recuerda que siempre vas a aprender un bit a la vez.